Las expansiones fueron niveles que trajeron una nueva dificultad al juego, pero lo que más destacó fue en la inclusión de nuevas variantes de zombies. Y aunque en la actualidad estas hayan sido relegadas a simples misiones épicas y quedadas en el olvido, me di la tarea de traerles, en conjunto a mis suscriptores, ideas y conceptos de cómo hubieran sido estas expansiones si hubieran llegado para el resto de mundos. Empezando primeramente por el mundo de la Edad Oscura, en donde veremos a las clásicas versiones mejoradas, como lo puede ser el zombie inspirador campesino, que cumple un rol parecido al zombie abanderado de toda la vida, aunque este destaca por poseer una mayor salud y velocidad. Y ya en su almanaque podremos leer lo siguiente: si un zombie abanderado campesino no es suficiente para alarmarte, tenlo por seguro que este zombie tampoco lo va a hacer, pero eso sí, se valora mucho su esfuerzo. Pasando con el siguiente zombie, tendríamos al zombie Caracastillo, que destacaría mayormente por la resistencia que posee. Y es muy curiosa la descripción que tiene, pues nos dice: Zombie Caracastillo vio cómo sus compañeros zombie traían algo para protegerse, y él también quería estar protegido, así que se puso algo de la época, un castillo, ¿quién lo imaginaría? Y para cerrar con la sección de zombies mejorados, tendríamos al zombie mago veterano, el cual entrenó bastante sus habilidades de magia, pudiendo convertir más rápido a las plantas en ovejas. Y puede que estos zombies no sean nada novedosos o llamativos, pero no se preocupen, porque ahora sí se vienen 5 zombies nuevecitos que le vendrían genial a esta expansión, y como extra, 2 nuevas plantas que podrían incluirse en esta misma. Así que ya sin más que rellenar, empecemos con esta rolita. Y damos inicio a esta nueva expansión con el zombie que tienen en pantalla, el cual lleva por nombre Suelta Tumbas. Este zombie sería un tanto molesto y muy parecido a un Zombiestein, ya que gracias a su lápida podría aplastar a las plantas y también le serviría de escudo para así tener mayor resistencia y estadía en el campo. Pero este puede ser derrotado si destruimos primeramente la lápida que lleva en manos o hacemos uso de las plantas catapultas para evadir la protección que tiene. La idea o concepto para la habilidad de este zombie está basada en una de las cualidades del zombie portero del PvZ1, que era la de ser un zombie común pero que contaba con una puertilla para protegerse. Por último, veamos la pequeña descripción que llevaría. A veces me pongo a pensar si Sueltatumbas en verdad quiere aplastar a las plantas o solo le gana el peso de su lápida. Y antes de pasar con el siguiente zombie, le agradezco un montón a Vincent Sukuru por permitirme hacer uso del material presentado para que tengan una mejor idea de cómo podría ser este zombie en el juego. Pasando con el siguiente zombie, tendríamos al zombie Arturo II, que poseería una habilidad bastante rota y molesta, pues no contaría con una salud tan elevada, pero por ello mismo, al llegar a la tercera casilla, invocaría a su escolta de 4 zombies caballeros, que le permitiría tener una defensa muy fuerte para seguir atormentándonos durante la partida. Este zombie está inspirado en cómo eran los reyes de la época, aunque más precisamente en el relato del rey Arturo, que también se hace referencia en la descripción que este posee, pues nos dice: era un día normal como cualquier otro, en el que decidí sacar una espada de una piedra y al otro día fui coronado rey. Eso diría el gran rey Arturo, porque a mí me conocen por querer ser como él. Y si se preguntan de dónde nace la idea de este zombie, es gracias a uno de los nombres que llevan las zonas de infinito en este juego, más precisamente en el de la Edad Oscura, porque curiosamente se llama Reto de Arturo, así que le queda como anillo al dedo la inclusión de este zombie. Chicharrito nos brindó una idea muy interesante, que sería una variante muy parecida a la del zombie jinete que todos conocemos, pero trasladado y adaptado al estilo de la Edad Oscura. Y dicha propuesta sí ha sido incluida en la versión china del juego, pues cuentan con la presencia del zombie de caballería, el cual sería uno de los zombies más peligrosos que hay en ese mundo, ya sea por la embestida del corcel o por el jinete que se lanza bien cerca de nuestra casa gracias a la ayuda brindada por su caballo. Y por si les interesa conocer cuál sería su descripción, pues es la siguiente: siempre está agradecido del puesto en el que se encuentra, le costó mucho sudor y dedicación, pero al fin lo logró. Ahora tiene a su disposición un corcel listo para la batalla. Proveniente del PvZ Héroes, y como sugerencia por parte del Dr. Guisante, tendríamos la inclusión del zombie flautista, que en su entrega solo cumplía un rol de apoyo inicial y no muy trascendente, pero en el PvZ2 sería muy diferente, y esto debido a que contaría con una de las habilidades más difíciles de contrarrestar en el juego,
pues este al entrar al campo tocaría una melodía con su flauta, el cual indicaría el inicio de un ataque sorpresa que llevaría por nombre Invasión del Alcantarillado. Este consiste en la llegada de un montón de ratas que irían a atacar rápidamente a tus plantas. Y si esto no te parece tan amenazador, te debo decir que las plantas que tengas en el patio, gracias al cantar de la flauta, estarían bajo el efecto del sueño, el cual solo podría quitarse siempre y cuando logremos acabar con el zombie flautista. Pero ojo, ten en cuenta que tanto tu semillero de plantas, así como el de tus nutrientes, estarían bloqueados su uso. Y ahora te estarás preguntando, ¿de qué manera podríamos defendernos de este zombie? Porque en un principio parece ser imposible. Y es ahí donde tendríamos el regreso e inclusión de una vieja conocida que vimos en la pasada entrega. Y me refiero a Grano de Café, que contaría con la misma habilidad pero amplificada en gran medida, ya que lograría despertar a todas las plantas que estén bajo el efecto del sueño del zombie flautista. Pero aún no puedes bajar la guardia, pues sí o sí debes derrotar lo más rápido a este zombie, porque después de despertar a tus plantas, tendrás un máximo de 7 segundos antes de que el zombie flautista toque de nuevo su melodía. Y aquí tendríamos la descripción del flautista y sus ratillas, donde el primero nos dice: zombie flautista nunca se consideró el mejor de su clase, pero todos los demás lo catalogan como un héroe. Él no comprende aún qué es lo que hizo, pero hacerse amiga de las ratas le dio una luz de esperanza y freno a una posible era devastadora. Y esto último haciendo referencia a la peste bubónica, o más conocida como la peste negra. Además de que el concepto de llamar a las ratas por un cántico está basado en el cuento infantil que lleva por nombre El flautista de Amélie. Y ya que estamos hablando sobre las ratillas, las decidí clasificar en dos tipos diferentes, pues primero tendríamos a la líder que lleva por nombre Rata Negra Zombie, quien sería la mismísima rata de la peste negra, mientras que las otras del pelaje blanquecino llevan el nombre de ratas comunes zombie, que cumplen el rol de acompañante de la primera antes mencionada. Por último, les comenté que habría dos plantas que iba a incluir para esta expansión, y esa segunda planta sería la petaceta, que solo sería traída de vuelta para un evento especial del modo arena, en forma de celebrar la llegada de la esperada expansión de la Edad Oscura. Y así como pudieron ver hoy un montón de conceptos e ideas de cómo pudo haber sido la expansión de la Edad Oscura, puede que también, si es que veo mucho apoyo, haga otros videos de este tipo, pero con el resto de mundos faltantes. Aunque mientras, solo me queda invitarles a ver este otro video de por acá, el cual toma en cuenta los intereses que tú tienes. ¿Será que habrá acertado contigo? Pues no esperes más y dale click para descubrirlo. Sin más, muchas gracias por tu tiempo y conmigo será hasta un próximo video.